Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Universal Deportes. Me gustaría empezar platicando sobre ti, cómo fue tu llegada al mundo del fútbol y cómo te sientes tú de ser una líder como mujer en una industria como el fútbol que históricamente ha sido dominada por los hombres. Gracias a vos, yo empecé cuando estaba casi 2 años después de la universidad. Y cuando empecé era un poco porque yo quería que yo hacía en profesora en la universidad en Brasil. Y yo quería la atención de los estudiantes. Yo enseñaba Derecho Internacional. El Derecho Internacional no es mucho apasionante para todos. Entonces yo pensé, voy a hablar de fútbol, porque si hablo de fútbol, FIFA y algo más internacional, ellos van a venir para las aulas, las clases, y así empecé. Después toda historia, porque se pasaron ya muchos años y una cosa me ha traído otra. Cuando noté, ya estaban casi 15 20 años que hacía esto, y ya no sabía hacer más nada. Y yo de verdad, en mi mundo de fútbol, no sé, no sabría qué hacer si no hacía esto. Y como mujer, claro, cuando empecé era más difícil, tenían pocas o aún menos que hoy, en este mundo de fútbol. El mundo de fútbol era muy europeo. También yo como brasileña, vos como mexicanos, sabemos todos que siempre existió el fútbol acá, allá y todo más, más el fútbol de ambición, el fútbol de llegada, digamos así, para los jugadores, el sueño era Europa. Claro. Entonces, un mundo europeo de llegada para un jugador y de destinación final que era solamente Europa, no se habla de Arabia, nada, ¿no? Este mundo europeo era un mundo muy machista, tenía hombres en todos los lados y las mujeres, yo decía siempre, las mujeres llegaban hasta la penúltima puerta. La última puerta era el presidente, el CEO, aquello que decidía de verdad. Hasta acá tenían las mujeres, que hacían tanto, quizás algunas veces mucho más que aquello que estaba en la última puerta. Mas yo era la única mujer a época que llegaba a la última puerta. Y esto para mí era interesante, era un challenge, mas para las mujeres que estaban antes de la puerta, era una inspiración y me ayudaban. Entonces yo tengo que decir que yo encontré en mi camino, porque a mí me gusta virar el vaso más leño que, que vacío, ¿no? La Claro. meta llena. Las mujeres me ayudaron mucho. Las mujeres que encontré en mi percurso de fútbol me ayudaron mucho con informaciones, con dados, con inteligencia. Algunos hombres tentaron no ayudar porque para ellos el fútbol era un mundo de hombres. Mas yo he vivido también hombres, conocido en el mundo del fútbol, hombres que miraban un cambiamiento y que decían, yo tengo una hija, yo tengo una hermana, esto puede abrir puertas también para ellas en futuro. Entonces no puedo decir que encontré solo situaciones malas, mas también buenas. Mas las malas las encontré también. Oye, ¿y cómo fue tu primer acercamiento, sobre todo con el fútbol mexicano? Mira, el fútbol mexicano, mi primer contacto con fútbol mexicano fue Héctor Moreno, que tú te recuerdas muy bien. Lo conocí en Holanda. Hemos vivido juntos un espacio importante de su carrera, también con su mujer y después con sus hijas, y por último su hijo pequeño. Mas empezó siempre muy bien, porque Héctor era una persona fantástica, fenomenal, un gran profesional, muy serio, muy concentrado. Entonces ya he tenido desde aquel tiempo, aquel momento, una impresión de un fútbol mexicano que la mantengo hasta hoy, de jugadores humildes, se dice, Sí. humildes, dedicados, compromisados, soñadores, porque fútbol es pasión, fútbol no es inteligencia artificial, estadística, platas, fútbol es pasión. Ellos lo tienen. A la misma impresión que yo he tenido de Héctor, 15 años después, yo he tenido de Santiago Jiménez el día que lo encontré. Después de Gil, y así va, porque son de verdad jugadores que tienen fútbol en el sangre.
Claro, y justo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque, bueno, obviamente Santiago y Gil son quizás dos de las caras más importantes que tiene el fútbol mexicano. ¿Cómo fue tu llegada a ellos? Mira, ya yo quería decir, constatar que vos estás muy bien representados, porque ellos son, sí, una de las caras más importantes y los llevan en un modo muy, no es un modo colectivo, no egoísta. El equipo de México para ellos hablan por ellos mismos, no quiero hablar para ellos, no es esta mi percepción, es más importante el equipo que ellos mismos. Y yo he conocido jugadores que utilizan los equipos nacionales para su autopromoción. No es el caso, no necesitan y lo hacen para su país. Y yo creo que eso es fundamental, fundamental para el suceso de un equipo nacional, ¿no? Mas mi contacto con ellos, yo conocí a Santi ya en Holanda y yo conocí a Gil aún como está hasta hoy, un jugador que se encuentra en su casa, digamos así. Son fases de vida muy, muy diferentes, porque uno que ya es inmigrante, ya más vivido, un adulto, un hombre, el chico Gil, un joven en evolución. Son momentos de vida diversos, más con los dos, a- yo soy muy movida a emoción a un clic, a un proyecto que tenga sentido también para mi vida, porque son compromisos muy importantes, muy serios, más muy empeñativos. El tiempo que paso en Tijuana no lo paso con mi familia. Entonces son decisiones también para mí importantes. Son dos jugadores, dos personas, dos familias que merecen esta dedicación. Entonces a mí me encanta, trabajar con los dos me encanta. Y hablando un poco sobre Gil, ¿no? Que es el más joven, está todavía creciendo. Bueno, la Liga MX ya está destacando mucho. Hay quienes ya lo quieren ver como titular en la selección mexicana. Eh, ¿Tú qué potencial le ves a Gilberto, ¿no? ¿Crees que el Mundial puede ser una puerta para él para poder dar ese paso a Europa? ¿Ya ha tenido algún contacto de algún equipo europeo que esté interesado en él? Yo estoy convencida que Gil no necesita el Mundial o el equipo de México para hacer sus próximos pasos. Lo puede hacer sin el equipo de México. Por eso creo que tenga mucho más valoración el equipo de México. Él no lo hace porque necesita, lo hace porque quiere. Lo hace porque tiene la voluntad de hacerlo. No es, para él no es un trampolín, un bridge, un ponte se dice. Sí, el No, trampolín. no, trampolín no necesita más, pero lo hace como si es el último proyecto de su vida. Lo hace con toda su energía. Ha hecho esta última selección, vos lo ha visto, él tenía la mano recién operada, ¿no? Ella estaba ya que se entrenaba, jugaba, no es que se quedó a casa, equipo nacional ya está calificado porque claro, somos sede yo he hecho una operación en mi mano, no me voy, no, tac, 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 y yo toda preocupada, Dios mío, ya ha hecho la operación hace pocos días, mas yo creo que Gil no necesita, lo hace porque lo quiere, esto es fenomenal. Su próximo paso no depende de esto, su próximo paso depende del mismo, porque yo digo siempre esto, no, un poco repetido también, mas el jugador es valorado, juzgado, se dice, eh, criticado, elogiado a partir de su último partido, no a partir de aquello que ha hecho la temporada pasada o a enero. Enero es muy lejos cuando estamos en diciembre en fútbol. ¿Qué ha hecho en enero? No sé, no interesa más. Y cuando vamos a estar a junio, ¿qué ha hecho a diciembre? No interesa nada. Entonces, yo creo que a Gil aquello que importa es tener consistencia, hacer a cada día aquello que tiene que hacer. Nosotros, nuestro trabajo, en mi opinión, de todos nosotros, porque yo creo que el México a hoy está enamorado de Gil, está enamorado de Gil. Sin Es, dudas. es muy bonito, es muy, muy padre, ¿no? Como dicen vos, muy padre, están enamorados de él. Mas esta palabra no sé en español, un flink, o están de verdad amorosos de él. Porque si es un amor pasajero, quiere decir que cuando él va a hacer un error, todos lo van a condenar. Él va a hacer errores, porque todos nosotros lo hacemos, él también lo va a hacer.
Si hay un amor de verdad, todos nosotros vamos a entender que cuando va a ser un error, estamos acá para apoyarlo, para ayudarlo a salir. Y esto para mí es el mensaje más importante. Por ejemplo, cuando estoy acá contigo, si yo puedo pasar un mensaje, es este, porque este chico es muy joven, es imposible decir que por más calmo, concentrado, sereno que sea, es imposible decir que no va a ser afectado de la opinión pública. Entonces, la opinión pública de vos periodistas, de los aficionados, de todos que hablan de él, tiene, si nosotros queremos de verdad tener un héroe nacional para los próximos 20 años, tenemos que ayudarlo. ¿Y cómo lo ayudamos? No lo ayudamos con elogios, lo ayudamos cuando va a necesitar de nosotros para entender que así hace un chico de 17 años. No es normal, se va a hacer así. Y no es normal, se va a hacer solo así. Aparte de esto, yo creo que lo quieren todos lo quieren. Hablan, quieren de todo más. El momento de decidir, no, no, es muy difícil pegar una decisión ahora, porque estamos muy lejos del momento donde él va a pasar de la cancha de Tijuana a una otra cancha. El trayecto para llegar allá tiene muchas variables. Entrenadores que cambian, equipos que cambian, jugadores que cambian. Para, para que Gil tenga su próximo paso como el paso adecuado o aquello que tiene que hacer, tenemos que encontrar las variables justas, correctas. Y hoy, por ejemplo, si yo hablo con un equipo, es un ejemplo completamente ficticio, ¿ok? Mas si yo hablo con equipo y yo pregunto a este equipo, ok, ¿quién va a entrenar a Gil en 2027? Temporada 26-27, cuando Gil puede llegar en Europa. ¿Quién es tu entrenador? Mm, pienso Imposible saberlo. imposible. Entonces, ¿cómo puedo saber si este equipo es bueno per Gil? Porque es claro que en teoría un equipo puede ser bueno, mas si yo pongo un entrenador en este equipo que a él no le gusta jugadores jóvenes, está muerto. Entonces tenemos que pensar en muchas cosas que son variables no, sin respuestas en este momento. A ver qué va a pasar. Entonces, bueno, o sea, la idea, porque digo, acá en México siempre está el debate de que se necesitan más mexicanos en el viejo continente, en Europa. Este, se podría pensar entonces que Gil todavía hasta que no sea mayor de edad no es el plan de que salga de México o por lo menos ni que acepte ninguna oferta. No puede salir porque la regulamentación FIFA no autoriza la salida. La regulamentación FIFA dice que tú puedes quitar tu país a 18 años. Con 16 años los europeos pueden circular en Europa. Mas los mexicanos, americanos, chineses, brasileños, que quieras, que no son europeos, no pueden circular de México para Europa. Entonces es inexistente. Claro, pero bueno, me imagino que, bueno, han habido casos, por ejemplo, de jugadores brasileños que tienen como precontratos, digamos, para que cuando sean o el caso de Mastantuono, ¿no? Que él Esto siendo es- menor de edad ya tenía. puede ser traspaso, mas puede ser un precontracto. Esto sí es posible. Es claro que estamos siempre valorando, mas para hacer un precontracto no basta las patas. No basta la estructura. Mi estadio es muy padre. Perfecto, tu estadio es perfecto. ¿Quién va a entrenar tu equipo? Entonces, si tenemos estas respuestas, es posible que la tenemos, mas cuando vamos a tener todas esas respuestas, podemos pegar una decisión. Claro, y bueno, también hablando sobre Santiago, que es la otra gran estrella, últimamente se ha hablado mucho de que, bueno, y desde antes, incluso cuando estaba en Holanda, que había equipos de la Premier League que estaban interesados en él. Ese rumor otra vez como que salió y cobró fuerza en este momento. Quería preguntarte si eso es cierto, si hay alguna posibilidad de que Santiago se pueda ir del Milan o si va a seguir con los rosoneros. Me parece normal que los equipos de Premier puedan estar interesados a Santi. La Premier es muy rica. La Premier tiene la capacidad económica de hacer mercado, de hacer traspasos a enero, porque los traspasos de enero son más raros, claro, más tienen menos platas, porque
es una otra dinámica, ¿no? Entonces es normal que la Premier tenga interesamiento. Yo cuando mis jugadores dicen, me llamó este equipo, me quieren esto, yo digo, claro, porque tú eres como ¿cómo se dice? Bonita una palabra para vos, linda, Sí, 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 sí. hermosa. La mujer hermosa, sexy, muy, muy fantástica, todos la quieren, ¿no? Santiago es un jugador fantástico. Es normal que lo quieran, más que lo quieran, no es todo lo que necesitamos, porque el otro lado es, él lo quiere, lo Milan lo quiere, y yo tengo que decir que hasta hoy el matrimonio Santiago-Milan es un matrimonio que va muy bien. Entonces no tenemos que hablar de otros solo porque a los otros le gusta Santiago, porque está en matrimonio, está muy bien. Yo tengo que decir que todos estos rumores hasta hoy, todas las veces que se plantean y que empiezan a ganar mucho volumen, nosotros hablamos internamente, nosotros con Milan, nos quedamos siempre de acuerdo que son solo rumores. Es imposible firmarlos, no tenemos que confrontarlos, más el matrimonio va bien y así está. Y yo quería preguntarte sobre lo que hablábamos hace rato, ¿no? De el futbolista mexicano. ¿Qué tan atractivo es el mercado mexicano, bueno, la Liga MX, para el mercado europeo? Y cuáles son generalmente las trabas para que los futbolistas mexicanos no lleguen, digamos, tan fácilmente al fútbol europeo? ¿Es un tema de sobreprecio por parte de los clubes o los agentes o cómo está esa situación? Yo creo que existe un poco de prejuicio, si esta es la palabra, Sí, prejuicio. prejuicio en relación a los jugadores mexicanos. Lo encontré. Yo lo viví cuando hablaba de Santi, cuando hablaba de su traspaso. Están personas, aún están personas del fútbol, ¿cómo existe perjuicio contra las mujeres, por ejemplo? Existe un poco con relación a los mexicanos, porque esto ha venido acá, no ha hecho bien, porque aquello ha venido hace no sé cuántos años, ¿sabes? Las personas no pueden ser jugadas a partir de aquello que uno ha hecho hace 10 años, en el bien o en el mal, ¿no? Mas existe un poco esta idea, como por ejemplo, si yo te hablo de un reloj suizo, es bueno porque es suizo, mas si te hablo de un reloj paraguayo, no es suizo, ¿no? Entonces, existe un poco que me sorprendió mucho cuando experimenté esto con Santi. He estado en sorpresa para mí. Eh, pero existe. Yo creo que, por ejemplo, cuando Santi nace aquello que tiene que hacer como lo hace siempre, esto ayuda a todos los otros futbolistas mexicanos. Mas yo creo también que existe una idea en Europa que los jugadores que llegan de México y de otros países, mas ahora para hablar de México, tienen que llegar a pocas platas. Porque son jugadores que no tienen experiencia europea, porque no han hecho esto, no han hecho aquello. Entiendo que existe una adaptación, entiendo todo. Aquello que no entiendo es por qué valorar un jugador brasileño más que un jugador mexicano. No me parece normal porque no me parece que la competición brasileña sea más difícil, más dura, más competitiva que la competición mexicana. Entonces, cuando yo veo que la valoración de un brasileño y de un mexicano son muy diversas, me parece que existe un prejuicio, ¿no? Eh, y algo que yo pregunto a los equipos cuando hablo, es una pregunta para mí muy básica. ¿Lo quiere porque cuesta poco o lo quiere porque es bueno? Porque venir en México a pegar los jugadores mexicanos porque cuesta poco, a ver qué va a pasar, no es para mis jugadores. Mis jugadores son jugadores que quieren y que necesitan ser elegidos como primera opción, porque lo quiero, no porque en Black Friday, porque los jugadores mexicanos no están en Black Friday. Y esto yo creo que el mundo tiene que escuchar. Entender que la valoración de los mexicanos tiene que ser a nivel de jugadores mundiales. Lo merecen, simplemente lo merecen. Mas estás hablando de platas, no, estoy hablando de valoración, porque no es el precio de traspaso del jugador que me interesa, a mí no interesa nada el traspaso del jugador, no soy un club,
no me beneficia en nada. Mas a mí me interesa que la valoración, quiero decir, respecto, oportunidad, cómo te van a tratar, uno más que costó poco o aquello diamante que elegiste. ¿Y por qué? Porque el jugador que tú elegiste es un jugador donde vas a, tú como club, ¿no? Donde el club va a hacer inversiones. ¿Qué quieren decir inversiones? Inversiones morales, emocionales, de tiempo de juego. Es como cuando tú tenéis en tu casa, tenéis un iPhone que es muy, que te costó poco y no te interesa nada, lo juegas allá, no está atento. Si algo importante para ti, trabajaste para tenerlo, quiero tenerlo limpio, quiero tenerlo bueno, ¿no? Y así quiero que nuestros jugadores sean tratados. Y para ir cerrando, Rafaela, hablábamos hace rato, bueno, mencionabas que obviamente no se trata de que se vayan solamente por el hecho de que se vayan a Europa. Eh, Hablando particularmente de Gil, tú con la experiencia que tienes, ¿en qué liga o en qué país crees que él podría encajar mejor? Creo que él puede jugar donde quiera. Yo cuando le vi jugar al vivo a Gil, su primer partido que yo he visto al vivo se dice, live, En vivo, sí. vivo, fue la final de Copa Oro. Fue su primer partido en Copa Oro, ¿no? Gil cuando entró en la cancha, tú pensabas, si vas, este chico ha jugado cuántos partidos de Copa Oro por cuántos años, porque parecía un jugador completamente acostumbrado con aquella situación. Y después, cuando ganaron, he tenido la fiesta. Es una fiesta bien mexicana, toda muy, muy hermosa y todo más. Y yo quería ver cómo iba a llegar. Si él iba a llegar como el, soy Gil, ¿no? Soy Gilberto Mora, gané la Copa Oro. Si iba a llegar, soy Gilberto Mora, ¿no? El mismo chico que yo conocía, se queda hasta hoy, era el chico después de la final, que todos querían hablar con él, hacer fotos y todo más, no le interesaba nada. Estaba con su familia, sus tíos, sus primos, su papá, su mamá, sus hermanas, normal. Entonces, este chico que logra entrar en una cancha, jugar como se juega en su escuela y después vivir el post partido de, como ganador, como un chico normal, puede jugar donde quiera. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rafaela, gracias por estar con nosotros, por tu tiempo y espero que pueda ser el mejor futuro para Santiago y para Gil. Muchas gracias a ti, muchas gracias por tu tiempo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.